Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, transmitimos a través de mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y que está disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, pueden ustedes encontrar en este canal y los programas anteriores a lo largo de casi ya 6 años. Ahí están disponibles, por supuesto, de manera totalmente gratuita, porque este es un programa no monetizado y que pues está ahí gracias a la presencia, al apoyo, al empuje que ustedes me dan para continuar en esta tarea de platicar, de divulgar, como se dice, de charlar sobre historia de México desde muchas perspectivas muy diferentes. Por supuesto, les reitero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que responden cuanto me es posible, bien sea a mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, que están totalmente a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, siempre valiosa, siempre alentadora, y por supuesto, si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y pues como muchas personas, muchas son las que están ya de vacaciones, claro, hay otras personas que no, que les toca trabajar en estos días y bueno, pues lo hacen con mucho empeño, con voluntad, con dedicación, con el entusiasmo de siempre, pero habemos una gran mayoría que nos tocaron días de asueto y estamos disfrutando ya del periodo vacacional de fin de año. Y por este motivo, y entendiendo además también de que pues justamente la vida, la rutina ha cambiado, he pensado en hacer un programa diferente para platicar con ustedes acerca de libros. No esta vez los que recomiendo para que regalaran en Navidad, que eso lo hicimos ya la semana anterior, sino los libros que yo me atrevería a sugerir si ustedes tienen interés de hacer una especie de lectura temática en diversos, por supuesto, asuntos distintos y que simple y sencillamente se refieren a las que yo durante este año 2023 realicé. Varios temas, varios asuntos que ocuparon mi atención, mi interés, mi curiosidad fundamentalmente, y por supuesto para disfrutar de buenos libros, para saber y aprender de temas diversos. De ellos en realidad ninguno de la historia de México, ¿eh? Todos son de otras latitudes, de otros países, de otras circunstancias históricas además también, de otros continentes, y se trata pues simplemente de alimentar esa hambre que todos tenemos y que basta con descubrirla, de saber más, de tener interés por la lectura que tanta falta nos hace, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta abundancia ya de medios sociales, de redes sociales, de teléfonos, pantallas y que todo el mundo lee, pues mensajes de texto breves, concisos, y sin embargo, pues se parece ser que se está abandonando las grandes lecturas. El dedicarle algún tiempo, horas al día, y por lo largo de las semanas y por meses con disciplina y continuidad, a fomentar el gusto por leer. Por eso déjenme plantearles 4 temas diversos que en este año ocuparon mi atención y con los libros que para ese tema, para ese asunto específico, leí. Voy a comenzar primero con algo interesantísimo que este año me he estado cuestionando acerca de los grandes hombres, particularmente del siglo XX y principios del siglo XXI. Las biografías de los líderes, de los caudillos, de los políticos, de los dirigentes de naciones, que nos marcaron totalmente con su actuar. Y no importa las circunstancias o el país al que pertenezcan, sus figuras se agigantan, para bien o para mal, con el paso del tiempo. Así que me dediqué a ver concisas biografías esquemáticas de los grandes personajes del siglo XX a través de varios y muy interesantes libros. Miren, comencé precisamente hace casi un año, cuando descubrí por ahí en una librería de viejo el libro del expresidente
norteamericano Richard Nixon. Yo no sabía que había escrito un libro de historia, Richard Nixon. Este libro se llama Líderes y es la tónica de las lecturas que les voy a recomendar. El liderazgo en acción a través de biografías de personajes interesantísimos. Miren, Richard Nixon, que bueno, fue un presidente, y ustedes recuerdan que cayó por el escándalo de Watergate, que tuvo que renunciar. Después tuvo tiempo de reflexionar sobre las personalidades de su vida que él conoció, y así puede hablar de Winston Churchill, puede hablar de Charles de Gaulle, puede hablar de Douglas MacArthur, habla también de Nikita Khrushchev, por supuesto, de Zhou Enlai, aquel primer ministro de China, cuando precisamente Nixon restablece las relaciones con el gobierno chino, de la China popular. También, por supuesto, habla de Anwar Sadat, de, pues, Nasser, el antecesor de Sadat, del Shah de Irán. Es decir, los personajes que en torno a su tiempo le tocó conocer y se puso a hacer alguna reflexión sobre ellos, reflexiones sobre el liderazgo. Esto lo escribió Richard Nixon y me llamó muchísimo la atención, y después, por una de esas casualidades de la vida, compré otro libro que estaba recién aparecido en ese momento, por ahí del mes de abril-mayo, que escribiera Henry Kissinger. El libro se llama precisamente Liderazgo. Henry Kissinger, que ustedes recuerdan, fue secretario de Estado precisamente en la época de Richard Nixon, y yo con la lectura pues quise embonar pensamientos, y en este libro pues se ocupa de Konrad Adenauer, de Charles de Gaulle, de Richard Nixon también, de quien era su jefe, de Anwar Sadat, el líder de Egipto, de Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, y después, hacia fines de año, como ustedes seguramente se percataron y lo recuerdan, nos enteramos del fallecimiento de Henry Kissinger. Esto fue para mí sorprendente porque acababa en realidad meses antes de comprar su libro, muere, y después, ya viéndolo con detalle la biografía del difunto Kissinger, me voy enterando que este libro lo escribió el año anterior, apenas hace un año, cuando tenía ya 99 años de edad, y falleció hace poquito a los 100 años y unos pocos meses. Es decir, a mí lo que me dejó más sorprendido no solamente fue pues su incisivo criterio para explicar el liderazgo de estos líderes como Adenauer, de Gaulle, o Nixon, o Sadat, o Thatcher, sino además también que pueda uno tener esa posibilidad a los 99 años de edad de ponerse a escribir y a reflexionar. Esto a mí sí me dejó francamente impresionado, se los confieso, y esto pues me motivó a buscar más y más libros adecuados para este tema, después naturalmente de este acicate que me dio Richard Nixon por haber fallecido a los 100 años, pero haber escrito un libro a los 99 para mí es totalmente sorprendente. Luego conseguí un libro magnífico que se llama Personalidad y Poder, y que habla precisamente de los secretos del liderazgo. Lo escribió un señor que se llama Jan Kershaw. Este está recién salidito, está a la venta en todas las librerías, y aquí hace un recuento más sintético, pero más amplio, de Lenin, de Mussolini, de Hitler, de Adenauer, de Churchill, de Gaulle, de Franco, del mariscal Tito de Yugoslavia, de Khrushchev, de la Unión Soviética, por supuesto de Margaret Thatcher, que es un personaje importantísimo, de Miguel Gorbachev, de Helmut Kohl. Este libro, repito, Personalidad y Poder, de Jan Kershaw, me encantó. Muchas biografías más sintéticas, menos refinado el criterio puntilloso que el de Kissinger, pero mucho más amplia la visión y de veras sumamente interesante. Se lo recomiendo también positivamente. Y hace poquito, hace unos cuantos días, me consiguió otro un poco más breve, pero de una historiadora que la semana pasada hablamos de ella también, que se llama Margaret Macmillan, que es una historiadora canadiense de primerísimo nivel, que escribió este libro que se llama Las personas de la historia, sobre la persuasión y el arte del liderazgo. El liderazgo es el tema incisivo que a estos 4 autores que hemos referido se ocupan del liderazgo. Aquí
Margaret Macmillan habla de Franklin Roosevelt, de Adolfo Hitler, de José Stalin, de Richard Nixon y también de Margaret Thatcher, que estoy tentado a creer que es una de las grandes personalidades del siglo XX, porque, pues, por lo menos tres de estos autores hablan de ella, de Margaret Thatcher. Margaret Macmillan, se lo recomiendo mucho, es una experta historiadora contemporánea en materia de política internacional, en materia militar, y en este libro, precisamente, habla de cómo estas personas lograron desarrollar su capacidad de persuasión y su capacidad de ser líderes en su momento de sus naciones. Muy, muy recomendable este libro de Margaret Macmillan, Las personas de la historia. Estos 4 libros, repito, pues son fundamentalmente biográficos y responden a una inquietud muy personal de saber en qué clase de mundo estamos viviendo hoy en día y por qué estas personas por lo menos hicieron el intento de cambiar las cosas, a veces para bien, a veces para mal, pero tuvieron además la fortuna de poder convencer a sus conciudadanos para hacer lo que ellos querían. Amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Un programa diferente, distinto, sí, ya lo sé. De alguna manera estoy haciendo un poquito de recuento autobiográfico de mis lecturas temáticas en este 2023, confesándoles que yo, francamente, disfruto mucho el placer de leer. Y, pues, tengo la costumbre, inculcada desde mi papá y mi mamá, desde que era yo niño, de indagar sobre temas específicos y ponerme a leer libros sobre cada uno de estos asuntos que son totalmente diversos. Y para todo hay tiempo. Miren, el tema que vamos a platicar en este bloque tiene que ver con algo que está de moda porque nos llegan las noticias y nos enteramos y hasta series de televisión existen y es todo ese complejo entramado de relaciones a veces difíciles, a veces tormentosas, a veces plácidas, que existen en la tradición británica, específicamente en su familia real. Es que la familia real inglesa, y yo soy profundamente republicano, bueno, da para escribir y escribir y escribir, porque son personajes, y lo diré con todo respeto, que si bien representan a un Estado y el soberano o la soberana, pues son los titulares de la soberanía, de la representatividad soberana de ese Estado, a pesar de que tiene una forma democrática de gobierno vía parlamento. Bueno, estos personajes de la realeza británica pues llaman mucho la atención. Y si ustedes se han fijado, pues hasta una serie de televisión existe, The Crown, espero haberlo pronunciado bien, y en el que pues muchísima gente abrevamos para saber noticias de todo lo que hacen, dicen, dejan de hacer y pues ocultan estos señores, estas señoras que tienen esta pues enorme ventaja de ser monarcas y pertenecer a una familia de la realeza. Pudiera parecer para muchas personas que esto ya es anticuado, pero sin embargo ahí existe la institución monárquica y ha dado qué decir desde hace mucho tiempo. Déjenme simplemente centrarme a lo que me he ocupado este año a partir de que pues vi esa serie de The Crown. Quise ponerme a indagar y estudiar un poquito más a fondo, por lo menos en los tiempos libres, para poder aprender algo de la historia de la monarquía británica, particularmente a partir del siglo XX. Para ello, me encontré un libro fabuloso, buenísimo, de pura historia, muy serio, de Jan der Schaars. Jan der Schaars se llama este autor, que se llama La saga de los Windsor, que es la familia real británica, fundada como tal, como Casa Windsor, a partir de la Primera Guerra Mundial. No crean que es más antigua. Digo, es más antigua la dinastía, pero el nombre de Windsor le compete a esta familia a partir de que el rey, en ese momento, el rey Jorge V, decidió, pues en lugar de apellidarse con un apellido extranjero, mejor prefirieron ya adoptar un apellido británico para poder precisamente darle un sentido nacionalista a su monarquía. Y a partir de ahí, bueno, hemos sabido lo que ha ocurrido
con la muerte del rey Jorge V, cuando el rey, su sucesor, su hijo, el rey Eduardo VII, abdica de la corona por casarse con una mujer plebeya divorciada 2 veces, cuando después sube el rey Jorge VI ya a gobernar en plena Segunda Guerra Mundial, y después ya cuando fallece él y sube al poder la reina Isabel II, que acaba de morir apenas hace un año, año y medio, y ahora pues el nuevo rey Carlos. Bueno, toda esta historia, aquí no hay novela, no hay sentimiento, simplemente es una narración fidedigna de lo que acontece en torno a la familia real británica, está en este libro que me gustó mucho porque aprendí bastante bien pues muchos entramados británicos y muchas razones de por qué existe todavía la monarquía. Por supuesto, aquí aparece el escandalito, naturalmente, que han propiciado, pues, desde la princesa Diana y el matrimonio del rey con la que era su amante. Digo, hay que platicarlo con todo, como debe ser, ¿no? Este libro se lo recomiendo, Jan der Scars, la saga de los Windsor. También, por supuesto, el tema de moda, porque se cumplían 25 años de la muerte de la princesa Diana y, naturalmente, junto con la muerte de la reina Isabel, apareció esta novela que se llama Reina de Corazones, Diana, la novela de Julie Hyland. Una interesante novela, está divertida, está amable, está amena, se lee para un fin de semana. Reina de Corazones, Diana, la novela. Por si ustedes quieren todavía saber más de Lady Di, pues en esta novela se pueden ustedes enterar de muchas peripecias y sobre todo de las angustias que ella vivió estando casada y después de haberse divorciado, tanto pues que la llevaron a la muerte, ¿eh? Un libro interesante de un personaje que es parte ya de la cultura general de nuestro tiempo. Se puede estar en cualquier parte del mundo y todo mundo sabe quién era Lady Di. Puede ser hasta en un país socialista, puede ser en África, puede ser en América, en Europa, porque es un personaje que ha dejado profunda huella en cualquier parte donde ella esté. Eso es interesante, ¿eh? Es un personaje que ya forma parte de la cultura, no solamente de la historia, sino de la cultura popular de nuestro tiempo, de todo el mundo, ¿eh? Un libro muy serio que apareció precisamente a propósito de la muerte de la reina Isabel, que recuerden que gobernó más de 60 años, ha sido la más longeva de sus monarcas. Una Inglaterra que además también, eso hay que señalarlo con mucha claridad, ha sido prototípica la monarquía británica en conceder derechos a las mujeres. Al menos 3 grandes reinas y varias de ellas, bueno, las 3 por más décadas, han gobernado ese país. Primero la reina Isabel, allá en el siglo XVI, después la reina Victoria en el siglo XIX y en el siglo XX la reina Isabel II. Esta gran biografía, Isabel II, Vida de una reina, que muere en 2022, de Robert Hartman, vale mucho la pena. Es historia, ¿eh? Bien documentada, muy bien escrita, y es un recuento de la vida de esta reina, que sin duda alguna, aunque no queramos, seamos mexicanos, digamos, ¿qué nos importa? Bueno, sí fue importante para la historia universal de este mundo en el que, eso sí, todos vivimos, y la curiosidad, la lectura, no se detiene en las fronteras. Mal haría yo en dedicarme a leer puras cosas mexicanas, cuando pues el mundo tiene muchísimas expectativas. Trato de leer sobre todo cosas de México, pero también estoy abierto a leer cosas de cualquier parte de nuestro mundo. Un tema interesantísimo, es una especie de novela, pero novela histórica con buena fundamentación. Se llama Mi marido y yo. Lo escribió una mujer, Ingrid Seward, que es una investigación muy profunda sobre toda la verdad, dice aquí, del matrimonio entre Isabel II y Felipe de Edimburgo. Esto es importantísimo y capital, ¿eh? Es una relación muy singular. ¿Había amor o era interés? Él se sometió, obedeció o simplemente fingía. Ella pensaba que su marido la engañaba o no.
toda esta serie de conjeturas que son bastante amplias y que hay muchísimo que decir acerca de este matrimonio tan peculiar. No me atrevería a llamarlo ejemplar, digo matrimonio peculiar entre Felipe de Edimburgo y la reina Isabel II de Inglaterra, aparecen en este libro que es una muy seria y muy recomendable investigación histórica, Mi marido y yo, de Ingrid Seward. Vale la pena, ¿eh? A mí, francamente, sí me interesó y me motivó mucho. Y por último, miren, este año apareció, fue un bestseller de ventas, por supuesto lo compré porque quería leerlo, que es La visión de los nuevos miembros más jóvenes de la realeza británica, aunque este personaje pues ya medio lo corrieron ahí por casarse con una persona que creo que no era del gusto de la familia, norteamericana y actriz y ya divorciada. Pero bueno, son las memorias del príncipe Harry, que se llama Spade, en la sombra, y efectivamente cuenta la vida de alguien que es el segundón de la familia real británica, porque su hermano, el príncipe Guillermo, será el heredero de la corona, y a él le tocó el papel de que solamente va a poder ser rey, o bueno, podría ser rey, si su hermano falleciera sin hijos. Pero ya su hermano ya tiene hijos, así que aunque muera, hay varios hijos que lo pueden suceder, y este hombre, el príncipe Harry, pues ya quedó hecho a un lado. Una historia de un muchacho en el cual lo que lo afectó es pertenecer a esa familia tan importante y además padecer la muerte de su mamá, Diana, Lady Diana, y pues a esa corta edad ser objeto de los paparazzis, de la atención pública, y luego, después de hacer pues lo normal que hacen los nobles, que es prestar servicio militar, enamorarse de una mujer que al parecer no era del todo conveniente para los estándares de la exigente casa reinante de Inglaterra. Esta pues es la autobiografía del príncipe Harry. Claro, llama la atención que alguien haga una autobiografía siendo tan joven, pero lo que pasa es que este muchacho ha vivido mucho, ha sufrido mucho y seguramente pues tenía mucho que contar, porque bueno, hacer una autobiografía cuando se tiene corta edad pues es un poquito pues intrascendente, pero no, en este caso vale la pena, está divertido, mucho chisme, eso sí, se los puedo asegurar, muchísimo chisme, contando de todas las cosas que vivió y vio allá en la Inglaterra, lo que sufrió y padeció. Pero bueno, este es otro libro que les recomiendo. Y no se vayan, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este programa especial, en su tercer bloque, dedicado, como somos vacaciones, a una serie de recomendaciones, sugerencias, o más bien una especie de reflexión personal y resumen, una recapitulación de temas que este año de 2023 tuve la curiosidad por leer, por investigar, por saber más, a veces por enterarme simplemente para estar más o menos al día y divertido, como en el caso que platicábamos en el blog anterior de la familia real británica, a veces sí con un poco más de interés profesional, como lo que sucedió en el primer bloque cuando hablamos sobre diversos libros que tratan el liderazgo a través de grandes personalidades del siglo XX, pero ahora déjenme entrar a un tema así muy serio y muy interesante, que es la República Romana, la caída de la República Romana y el surgimiento de esa época muy peculiar que está de alguna manera pues representada por ese personaje de la historia universal que se llama Julio César. Bueno, ¿a qué viene mi reflexión y a qué viene mi interés? Miren, la República Romana, que tenía ya 5 o 6 siglos de existencia, había funcionado de manera democrática, como se entendía en aquel tiempo la democracia, pero bien, hasta que de pronto comenzaron a corromperse los políticos de aquella época, y esto permitió que varios personajes comenzaran a descollar y a destacar en búsqueda del poder, particularmente uno de ellos que se va a convertir en el cónsul, el primer cónsul es Julio César. Forma parte del consulado que derriba a la República, formando un triunvirato con Pompeyo y con Craso, que son sus rivales, pero finalmente él se va a hacer del poder absoluto, se va a convertir, si ustedes quieren llamarlo así, en un dictador, en un tirano, o en un déspota, o en un hombre providencial,
¿Qué sucede cuando los hombres se vuelven providenciales y creen tener en sus manos la solución de todos los poderes, de todos los conflictos, de todas las tribulaciones, de todos los sufrimientos, cuando creen que el pueblo les debe la vida, les debe todo y se los pueden dar todo al pueblo, cuando se sienten la encarnación de la voluntad general? Ya sé, esto parece política, pero no lo es, o más bien, es una historia que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia de la humanidad, cuando un hombre logra derrotar a todo un sistema antiguo, arcaico, caduco y corrupto, se convierte en un personaje providencial, literalmente gobernando a su libre albedrío, sin ninguna cortapisa, supuestamente haciendo el bien, y al final sus propios seguidores lo liquidan. Esto le aconteció a Julio César. Ahorita platicaremos los libros que les recomiendo sobre el tema. Pero esto mismo también le acontecería años después a Robespierre, a Maximiliano de Robespierre, durante el triunfo de la Revolución Francesa, cuando él establece el régimen del terror con la idea de purificar las costumbres, deshacerse los que él calificaba de corruptos, porque él a su vez se decía incorruptible. Finalmente, se tuvieron que deshacer de él sus propios amigos que lo mataron, lo mismo que le sucedió a Julio César. Así que es una historia muy muy interesante que se repite a lo largo de los tiempos y quise entrar a profundidad a estudiar cómo era la República Romana y la personalidad específica de Julio César. Miren, primero, un libro fabuloso, pura historia, ¿eh? Aquí no es invención, de Tom Holland. Se llama el libro Rubicón, que es aquel río famoso que cruzó Julio César. Auge y caída de la República Romana. Aquí se habla precisamente del esplendor de la República Romana y cómo fue poco a poco siendo minado, deslucido por la corrupción, por los intereses de los propios políticos que hacen necesaria que aparezca una figura que encarne, al parecer, la defensa de los altos ideales de Roma, pero que a su vez se va a convertir en un tirano. Ese hombre es Julio César. Así que es una historia apasionante. A mí siempre, desde muy chico, me gustó la historia de Roma. Inclusive, pues siendo un adolescente, leí la famosísima historia de Roma de Indro Montanelli, y a partir de ahí me apasionó muchísimo esta época de la antigüedad de la humanidad. Hay un libro especial, miren lo adquirí hace poquito, La muerte de César, de Barry Strauss. Este es un libro histórico. Es la investigación más documentada que narra con minuciosidad toda la conspiración para asesinar a Julio César. Todos sabemos que lo mató Bruto, no por Bruto, sino Bruto, uno de sus amigos, que era en realidad una especie de su hijo, pues adoptivo, es el que lo mata, porque ya estaban hartos de la dictadura. Y esto está narrado, repito, con gran detalle, con una magnífica investigación histórica en este libro de La muerte de César de Barry Strauss, que lo adquirí hace relativamente pocos meses, lo leí de un tirón porque está interesantísimo. Es como si fuera un libro de, pues, policíaco, de investigación policíaca de un gran crimen de Estado, pero está interesantísimo, repito, súper bien documentado. Ahora, déjenme llegar a lo estelar que en este año y el anterior 2022 se ha publicado. Hay un gran escritor español, Santiago Posteguillo, que seguramente muchos de ustedes habrán leído algo de él, que se ha especializado en escribir novelas, pero muchas novelas, abundantes novelas, todas bajo ese amparo de lo que da la historia de Roma. Bueno, Santiago Posteguillo, que tiene un libro sobre la Legión, tiene libros sobre Julia, tiene libro, en fin, sobre varias personalidades de la época romana, decidió emprender una obra magna, una novela histórica completa, absoluta, sobre la vida de Julio César. En 2022 publicó el primero. Santiago Posteguillo se llama Roma soy yo. Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, que en 800 y pico de páginas, en realidad apenas narra desde su nacimiento,
su juventud, su pues trayectoria militar, su matrimonio, y lo deja en la antesala cuando ya puede figurar en la política romana y ya con deseos de hacerse pronto del poder. Es el primer tomo, Santiago Posteguillo, Roma soy yo. La verdadera historia de Julio César. Este apareció en 2022, porque este año de 2023 ya salió el otro tomo, el segundo, Santiago Posteguillo, Maldita Roma, Maldita Roma. Y se llama La conquista del poder de Julio César. Este está apasionante, se los confieso. Todas las artimañas, a veces lícitas, a veces no tanto, que utilizó Julio César para finalmente hacerse del poder, deshacerse de sus rivales Pompeyo y Caso y convertirse en el amo absoluto de Roma. Aquí, en Maldita Roma, Santiago Posteguillo narra verdaderamente con una vívida literatura, con unas letras verdaderamente emocionantes, todo lo que hizo, vivió, en lo privado y en lo público, Julio César. Este libro, de veras, se lo recomiendo particularmente, acaba de salir, pero claro, la idea es que lean primero el tomo anterior. Son 2 tomos y ya también nos enteramos, gracias a este libro, que falta un tercer tomo, que será seguramente la parte ya del auge, del apogeo, la época más brillante de Julio César, los problemas que ya tuvo y la conspiración de la muerte. Que me adelanté porque el otro libro que ya les recomendé, pues ya sabemos también sobre el tema. Son historias verdaderamente interesantes. Y ahora bien, miren, una pasión de vida mía, cuando era posible, ahorita ya las dificultades propias pues de la edad y de los precios ya no me lo permiten, es viajar. Pero a falta de viajes están los libros. Y cuando un libro se trata de viajes, pues todavía mucho mejor. A mí me gusta mucho esta literatura, que es una especie de guía para viajeros, pero con contenido además histórico. Ha sido una de mis pasiones, lugar que he visitado, pues lugar que se queda guardado en mi memoria, y cuando quiero escribir algo de historia y cuando pues hay alguna referencia que quiero hacer en algún texto o en alguna novela o en algún libro serio de historia y hay que hablar de un lugar o donde se desarrollaron los acontecimientos, pues a mí me gusta visitar todos y cada uno de los lugares de los que he hablado. Por supuesto, en mis libros, que todos son tema mexicano, todos los lugares que están ahí relatados los he podido conocer para sentirlos, ¿no? Bueno, el Imperio Romano es también una geografía histórica, turística maravillosa. Hay este libro, que lo compré también este año, por si algún día vuelvo a las Europas y a Italia, Guía del viajero por el Imperio Romano, que escribiera Marco Sidonio Falco con Jerry Toner, que es una guía de viajes para recorrer lo que era el Imperio Romano, con, por supuesto, los tips contemporáneos de carreteras, lugares de comida, pero sobre todo con la historia sintética y breve de lo que en cada sitio había sucedido. Esto es fabuloso, ¿eh? Llevar un libro así cuando va uno viajando, pues es algo interesantísimo. Ya se me antojó poder escribir algo sobre México, pero con este sentido de narrativa histórica amena que combina con la información precisa que requieren los turistas o los paseantes que andan por allí, por estos lugares. Este lo recomiendo mucho si van a viajar a Italia o a España o a Francia o al norte de África, es decir, toda esa gran extensión, inclusive la Germania que abarcó el Imperio Romano. Esta guía de viaje por el Imperio Romano, precisamente de Marco Sidonio Falco y Jerry Toner, está a sus órdenes. Amigas y amigos, no se vayan, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy. Este programa tan raro. A ver, la verdad es que pensando que todo el mundo, o la gran mayoría de las personas está de vacaciones, también sé, y lo reconozco y lo acepto porque así es la vida, que baja también la audiencia en estos días de asueto en el cual, pues, abandonando la rutina ordinaria cotidiana de todo el año, pues estos días podemos relajarnos y hacer otras cosas. Así que, al igual que ustedes, yo no quise ni siquiera pensar más allá y simplemente este programa, que tiene que, eso sí, claro, la
obligatoriedad de la autodisciplina que yo me he impuesto, tiene como finalidad precisamente relatarles qué leí en este año, en temas específicos, en una guía temática, una recomendación, pues simplemente de lo que a mí me gustó y me interesó. Déjenme ir hacia el final, porque en este bloque reservé lo que a mi juicio fue lo mejor. Mi redescubrimiento, la palabra es exacta, redescubrimiento de un gran autor austriaco, fallecido tristemente por suicidio en Brasil, y que es un gran escritor, simple y sencillamente quizás de lo mejor que ha habido en la literatura universal. Me refiero a Stefan Zweig. Yo lo leí de niño, lo conocí de niño, estando yo en secundaria. Después lo volví a leer ya con más profundidad en la prepa. Lo dejé, a pesar de haberme enamorado de su manera de escribir. Y cuando lo retomé este año, gracias a que una editorial empezó a publicar o a republicar sus obras, le encontré un sentido diametralmente distinto, diferente, superior a lo que yo tenía en la memoria de 50 años atrás de haber leído de Stefan Zweig. Miren, conservo muy bien, ya un poco lastimado por el tiempo, ya se le borró un poquito la cubierta, pero este primer libro que leí Stefan Zweig, que me regaló mi papá, Momentos Estelares de la Humanidad, fue quizás uno de los libros que allá, repito, en 1970 más o menos, leí y me descubrió mi vocación de ser historiador. Aquí se narra con lujo de detalle unos cuantos momentos estelares, alguno que me marcó profundamente, como la creación, el origen, la inspiración del himno de Francia, la Marsellesa, por Juliette de Lisle. ¿Cómo lo escribió? Bueno, es una historia francamente hermosísima, sobre todo relatada por las letras de Stefan Zweig. Curiosamente, este libro, que quiero comprar la nueva edición, pero no la he encontrado, yo creo que se agotó muy pronto porque era el más popular de Stefan Zweig, Momentos de la Humanidad, pues no lo he encontrado en librería, estoy seguro que pronto lo encontraré. El que sí ya encontré, pero déjenme primero enseñarles mi versión original. El mundo de ayer de Stefan Zweig. Un libro que leí yo a los 17, 18 años de edad estando en la preparatoria, que me dejó impactado porque es las memorias, en realidad, las memorias del propio Stefan Zweig. Un gran escritor, repito, fino, penetrante, acucioso, con una manera de relatar que a mí, francamente, me impresiona, me avasalla, me domina. Stefan Zweig en los grandes momentos de la humanidad primero, y después con este libro fabuloso que se llama El mundo de ayer, que ya, ese sí ya lo encontré en la nueva versión de la editorial Acantilado. Muy económico, muy accesible, y esta editorial Acantilado pues se ha dedicado a publicar los libros de Stefan Zweig, su obra completa, que tiene muchas, la parte, digamos, personal íntima, como una especie de reflexión sobre su tiempo. Tiene también una serie de historias, de biografías de Magallanes, de Fouché, de María Estuardo, pero tiene también la parte de las novelas, que son las que en este año de 2023 yo decidí volver a leer, releer, para volver a cautivarme, a enamorarme de Stefan Zweig. Particularmente les quiero recomendar tres de ellas en las que, pues, las mujeres son las protagonistas. Stefan Zweig entendió el carácter femenino, entendió la visión de las mujeres, entendió sobre todo los sentimientos de las mujeres y su posibilidad de ser generosas, de enamorarse, de ser humildes. Bueno, es un escritor que reverenciaba a las mujeres y le dedicó tres novelas. Bueno, se las recomiendo, señoras, niñas, jóvenes, de cualquier edad, lean a Stefan Zweig para entender la visión de un hombre, cómo admira a una mujer y cómo la hace convertirse en heroínas. Uno de ellos,
Ardiente Secreto se llama este. Es una pequeña novelita, muy breve, de apenas 120 páginas, que habla, pues, de las dificultades propias que una mujer casada tiene que vivir y sufrir cuando conoce a otro hombre. Bueno, este libro de Stefan Zweig, Ardiente Secreto, créanmelo, es una joya de la literatura. Breve, pero emocionante. Lo lee uno verdaderamente sobrecogido de la angustia de lo que está narrando Stefan Zweig. Este, repito, se llama Ardiente Secreto, también ya de editorial Acantilado. Otro más, este lo leí yo muy joven y me impresionó por completo porque es también breve pero apoteósico, trepidante y hace que el corazón literalmente palpite de emoción. Tiene 100 páginas exactamente, se llama 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer. Este se lo recomiendo enormemente. Una mujer, ¿qué puede hacer en 24 horas cuando la vida le presenta? Pues no sé si una oportunidad o una desgracia y conoce a otro hombre que no es su marido. Pero nada más tiene 24 horas. No les digo más. Es la cosa más emocionante que ustedes se puedan imaginar desde el punto de vista de la sensibilidad y de la psicología de lo que está pensando y hace esta mujer, relatada magistralmente, repito, por Stefan Zweig. También quiero recomendarles otro más. Este es más amplio. Este sí tiene casi 400 páginas, pero es una novela verdaderamente arrebatadora. Se llama Impaciencia del Corazón. Es la historia de una chica minusválida que está en una silla de ruedas y que se enamora de un muchacho. Bueno, esta historia, que parece tan simple, es todo un drama humano interesante, vívido, de veras cautivador. En ocasiones, a mí me pasó, lo hice cuando leí hace muchos años y me pasó ahora de nuevo, hasta una que otra lagrimita suelta a uno, porque es una historia de estas que atrapan y le tienen a uno el pecho oprimido y que se tiene que leer de pie y levantarse uno por lo que acaba de narrar Stefan Zweig en este magnífico libro Impaciencia del Corazón, una novela pues dura, pesada en el sentido de que causa una especie de angustia al lector, pero se los recomiendo. Si quieren una buena literatura, estos 3 libros, estas 3 novelas de Stefan Zweig, créanmelo, son espléndidas, porque Stefan Zweig era un hombre que sabía retratar, que esa es la palabra, retratar con letras la experiencia, los sentimientos, la emoción, lo que cada persona, y particularmente las mujeres, viven, sufren, sienten, hacen, deciden. Bueno, es un escritor magnífico que habla, repito, muy pero muy bien de las mujeres, como lo merecen precisamente las mujeres. Y ahora, para terminar, otro libro de Stefan Zweig. Este acaba de salir, lo conseguí hace muy poco tiempo en las librerías y sin embargo me tiene atrapado en su lectura. Es lo que estoy leyendo en estas vacaciones exactamente al día de hoy. Es de Stefan Zweig, los diarios. Sus diarios. Esta costumbre que tienen ciertas personas, yo no lo tengo, pero afortunadas ellas que son capaces de dedicar media hora, 1 hora o 10 minutos todos los días para anotar en un cuaderno lo que vivieron, lo que hicieron, sus reflexiones, lo que sucedió, pues en fin, lo que ellos han experimentado, reflexionado sobre cada instante de su vida, día a día. Y Stefan Zweig fue un hombre también muy meticuloso en ciertas épocas de su vida, sobre todo en su juventud y en su madurez. Y pues llevó un diario que lo acaba de publicar ya en español, también la editorial Acantilado. Es Los diarios de Stefan Zweig. Es lo que estoy leyendo ahorita. Les confieso que ahí me tiene totalmente atrapado, porque es un personaje, como autor, Stefan Zweig, que también vivió su vida. Haría falta una muy buena biografía de él,
porque él escribió sobre muchas vidas, pero creo que falta la gran biografía escrita sobre Stefan Zweig, y los diarios ayudan mucho porque aquí es muy sincero en sus pensamientos, aquí platica el proceso de creación de sus libros, por qué se le ocurre tal o cual idea. Hoy ya me expliqué varias cosas de los libros que he comentado con ustedes hace un momento. Stefan Zweig. Amigas y amigos, pues esto fue todo por este año. Gracias a ustedes, a su apoyo, a su comprensión, a su entusiasmo, estos programas continúan. Y primero Dios, a quien le pido por supuesto que nos bendiga a todos y que en lo personal me permita con vida y con salud continuar adelante, pues primero Dios, aquí nos veremos ya en el año 2024. Yo les quiero agradecer infinitamente su atención, que la pasen ustedes muy pero muy bien y que tengan un gran fin de año y que el nuevo año que comienza para todos sea próspero, sea feliz, nos vaya bien, porque también lo merecemos. Así que, amigas y amigos, muchas gracias y hasta la próxima. Primero Dios, arrancamos el año con historia de México, por supuesto. Hasta pronto.